este caso con trabajo dirigido, que un poco estaría más para ti, Ali, ¿no es cierto? Estoy bien, ¿sí? Porque tú estás haciendo trabajo dirigido. ¿Estoy bien? Así es, licenciado. Ya, Estoy en el trabajo dirigido. ya. Y después vamos a, seguramente vamos a hacer algo de plan de negocio. Les voy a mostrar un ejemplito incluso, ¿ya? Para Gladys en este caso. En general, quisiera también que me confirmen que se está viendo la pantalla. Sí, licenciado, eso está bien. Ya. Entonces, en general, en trabajo dirigido, este es un contenido mínimo que yo siempre les doy a mis alumnos. ¿Ya? Es decir, a ustedes también les voy a pasar todo esto, ¿no? Porque miren cómo, claro, mis alumnos han venido de este taller 1, todo este trabajo yo les daba. Y en general, es en general el contenido mínimo que ustedes tienen, solamente que este contenido, este índice de contenido es como que más explicado de qué es lo que yo quiero en trabajo dirigido, ¿no? Evidentemente el taller 1 ustedes ya han pasado, ¿no es cierto? Han hecho un diseño teórico y metodológico, con todas estas temáticas, con todos estos subtítulos, ustedes lo han ido desarrollando y aquí está y llegamos, por supuesto, al capítulo 1, ¿no? En trabajo dirigido, como ustedes saben, en el trabajo dirigido existen 3 capítulos. Uno dedicado exclusivamente al marco teórico y 2 capítulos que se realizan en el taller 2, que están plasmados y destinados, mejor dicho, a un diagnóstico y a una propuesta, ¿no es cierto? En el diagnóstico se muestra, dice, a través de la aplicación de técnicas de investigación, las principales necesidades y problemas con respecto al objeto de estudio, ¿no? Que se ha determinado en la trilogía de la investigación y que han motivado seguramente el desarrollo de ese trabajo, ¿no? Refiriendo entonces en este caso, ¿no?, al objeto de estudio. Por lo tanto, todos esos aspectos tendrán que ver con un plan estratégico para esa cooperativa, ¿no? Dice, su principal función es determinar en forma precisa, clara, ¿no es cierto?, la problemática antes encontrada de forma anticipada. ¿Qué está queriendo decir? Que nosotros, cuando hicimos el diseño teórico y metodológico, acá, mire, ya hemos planteado antecedentes generales y en algunos casos específicos del problema de investigación, ¿no es cierto? Y hemos tenido que utilizar seguramente algunas técnicas que ustedes han visto acá, y por eso es que estoy diciendo que en el diagnóstico, en el capítulo 2, esos antecedentes anteriormente vistos, acá se deben validar, se deben refrendar en este caso, ¿no? Y en el diagnóstico se ve al objeto de estudio en su fase real de aplicación. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que siempre a modo de ejemplo, Ali tendrá que determinar y va a ver al plan estratégico en su fase real de aplicación. Es decir, si todos los elementos vistos en el marco teórico que hacen a un plan estratégico, realmente en la cooperativa, ¿cómo se encuentran?, ¿no? Si se aplican en un 90, 80, 70, 50, 40%, ¿no es cierto? Ahí se va a determinar, y que seguramente en este diagnóstico, por eso es que debe reflejarse, les decía, todos esos antecedentes que seguramente en una primera instancia ustedes lo tienen a manera de diseño teórico. Se definen sus principales falencias y necesidades y que validan el problema de investigación. Se hace uso de recursos estadísticos que permitan una descripción del problema a través del análisis de la información y su interpretación, ¿no? Entonces, chicos, como verán, el capítulo 2, evidentemente, esto de 30 páginas, chicos, es solamente un parámetro que yo les estoy dando, que puede ser más, que puede ser menos, ¿no? Dependiendo siempre del objeto de estudio. Siempre va a depender de eso, y no es una
una regla, por decir así, general que debe cumplirse, ¿no? Pero más o menos es un promedio, valga el término, ¿no? Entonces, está claro que estos aspectos se deben tomar en cuenta en el capítulo 2. En pocas palabras y en palabras más simples, a manera de resumen, lo que se hace es un estudio de campo, en este caso, a través de técnicas de investigación que pueden ser los cuestionarios, que puede ser la entrevista y la observación. Seguramente esos tres también ya fueron tomados en cuenta en su diseño metodológico, ¿no? Miren, aquí está, diseño metodológico del trabajo dirigido. Y acá ustedes se han de colocar, miren, aplicación de métodos y técnicas de investigación, ¿no? Y fichaje, que seguramente ya lo aplicaron, la entrevista, la encuesta y la observación. En general, si ustedes han colocado, chicos, en ese su diseño metodológico que corresponde al taller 1, es necesario que estas tres se reflejen en el capítulo 2 en este caso, ¿no? En muchos de los casos, chicos, resulta que han indicado que ustedes van a utilizar esas tres técnicas. Y en este diagnóstico, en este capítulo, no se refleja cómo, cuándo, ¿no? ¿Por qué utilizaron? Debe estar reflejado esos tres instrumentos de investigación. Y por supuesto, una vez realizado el capítulo 2, va a existir una propuesta, ¿no? Una propuesta. Y en general, esa propuesta es el resultado de la contrastación de lo que se ha visto en el marco teórico, en lo ideal, con lo real, es decir, en el diagnóstico. Es una contrastación, va a haber una diferenciación seguramente entre lo teórico y lo diagnosticado, y fruto de esa contrastación, fruto de ese análisis y síntesis que se va a hacer, deberá salir una propuesta seguramente de solución al problema, ¿no? Además debe incluirse, evidentemente, una estrategia de validación de dicha propuesta y que debe ser conocida y aprobada por la institución, campo de acción asumida. Es lo que yo les decía, chicos, ¿no? Es decir, es necesario que la cooperativa conozca el trabajo que está haciendo Ali, su compañerita Ali, para que ésta pueda indicar y aprobar que ese trabajo es de relevancia, es de importancia y que por lo tanto está siendo aprobada, validada por la institución, ¿no? Eso quiero que se entienda. En principio se debe, dice, recontextualizar la problemática descrita para luego proponer una justificación de la propuesta. Está queriendo decir que al comienzo del capítulo podría recontextualizarse la problemática. En el caso de Ali dirá, en general en la cooperativa no se cuenta con un plan estratégico que seguramente le posicione, bueno, no sé, no conozco todavía, ¿no? Esa problemática. Y a manera de justificación de la propuesta, tendrá que decir. Y luego, evidentemente, se procede a describir la propuesta en términos prácticos. Generalmente, ¿esto qué quiere decir? Si en el marco teórico nosotros hemos indicado que el plan estratégico, por decir, tiene objetivos, ¿no? Y que deben ser, seguramente, los objetivos deben ser medibles, cuantificables, posiblemente en la propuesta ya tiene que estar enunciado ese objetivo, en términos prácticos, medibles, como está indicando la teoría. Lo que, a diferencia del marco teórico, dice, en la propuesta exige una aplicación de la teoría a la práctica, ¿no? Igual puede ser unas 30 páginas en este caso, ¿no? Claro, si así se ha asumido, pero seguramente allí estamos buscando algo, ¿no es cierto? O sea, seguramente lo estamos haciendo para generar algo. Estamos a través de ese plan estratégico, debe haber una problemática, ¿no? Entonces sería bueno que un poquito vayamos analizando, ¿no? Entonces, pero miren, tense cuenta qué importante es. Puede ser un trabajo descriptivo, como está diciendo Ali, puede ser, ¿no? En este caso, simple y sencillamente hablar del plan estratégico, pero bueno, eso lo iremos viendo más, un poquito, tal vez incluso internamente con Ali, ¿no? Eso hay que definir. La fuente de datos, ¿de dónde salen los datos? Y seguramente acá va a haber fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no es cierto? Las primarias
¿Dónde van a recoger la opinión? ¿De dónde vamos a saber cómo es ese plan estratégico? Seguramente de los funcionarios, de los gerentes, ¿me entienden? Esas son las fuentes primarias, pero seguramente unas fuentes secundarias serán siempre los libros, etcétera, todo lo que hace al objeto de estudio. Vamos a seleccionar una muestra. No vamos a seleccionar una muestra. La muestra generalmente es una representación del universo, ¿no? Una representación fiable, ¿no? Representativa, en este caso, del universo, en este caso, ¿no? Un poco vamos a validar y vamos a ver la confiabilidad de los instrumentos, en este caso del cuestionario, de la entrevista. Generalmente se hace, como indicaba Ali, con una prueba piloto, repitiendo generalmente estos instrumentos y conociendo y determinando que dan los mismos resultados. Generalmente se hace así, ¿no? Instrumentos de investigación, seguramente ese es el siguiente paso, la recolección de datos, el análisis, procedimiento y presentación de resultados, ¿no? Y el capítulo 4 dice el análisis e interpretación de esos resultados, ¿no? De esos resultados que al final va a ser la parte más importante porque va a medir, al final de cuentas, esas variables, estoy hablando en la tesis, ¿no? Y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Las conclusiones constituyen, dice, una síntesis, ¿no?, de los hallazgos que se han encontrado a lo largo de la investigación, mientras que las recomendaciones tienen que ver con exponer, por decir, algunos elementos que, si bien es cierto que no han sido estudiados durante la tesis, pero que han sido encontrados, y que las recomendaciones pueden generar nuevos trabajos de investigación, ¿no? Nuevos trabajos de investigación. A modo de ejemplo, ahora a modo de ejemplo que ya les mandé, por ejemplo, acá hay lo que ustedes tendrían que hacer ya en estos momentos. En estos momentos ustedes, chicos, ya tienen que determinar con claridad, ¿no?, su problema, ¿no?, su problema de investigación, y entonces, en función de ese problema, tendrán que determinar las variables, ¿no? A modo de ejemplo, que esto les voy a volver a mandar porque alguien creo que me había pedido, dice, ¿cómo incide la falta de estrategias de servicio al cliente en el volumen de ventas en una comercializadora X? ¿No? O sea, no hay estrategias de servicio al cliente y eso dice que incide en el volumen de ventas. Ese es el ejemplo. La hipótesis dirá, por ejemplo, que la aplicación de estrategias de calidad de servicio al cliente adecuadas aumentarán ese volumen de ventas, ¿no? Seguramente en el caso de Marcelo, que seguramente esa hipótesis dirá que no, realmente el desempeño tiene que ver un poco con el grado de satisfacción, algo así, ¿no? Seguramente ha de afirmar y esto hay que validar o rechazar. Mis variables, por lo tanto, la variable cualitativa es una variable cualitativa, estrategias de servicio al cliente, y las ventas que se definen con una variable cuantitativa, ¿no? Cualitativa está queriendo decir que en general tiene que ver con un orden de calidad en la calidad, ¿no es cierto? O sea, es una variable que no se puede medir de forma continua. En cambio, las ventas sí, porque puede asumir varios valores. Eso está queriendo decir. Y él operacionaliza las variables que está queriendo decir. Que la estrategia de calidad al servicio cliente, lo que nos preguntamos es ¿qué es? ¿No? Y lo primero que podemos responder, dice, es el conjunto de acciones estratégicas orientadas a brindar calidad de atención y servicio para satisfacer las expectativas y necesidades de un cliente. Esto seguramente hemos encontrado, hemos recogido de la conceptualización que ha hecho un determinado autor, que seguramente es el que más estamos siguiendo, por decirlo así, ¿no? Y fruto de esa conceptualización vienen la dimensión y los indicadores, los ítems y un poco las preguntas que se generan de esa conceptualización. Por lo tanto, estamos hablando de estrategias, hablamos de satisfacción y hablamos de calidad al servicio, ¿no? Y en estrategias como indicadores, como partes de la estrategia que puede ser asesoría en productos, calidad de atención y servicios, despacho rápido, ¿no? ¿Y qué aspectos, dice, considera más importantes al momento de realizar sus compras? Solo es un ejemplo, ¿no? Estoy ya recogiendo, miren, una pregunta que va a recoger los indicadores, seguramente yo puedo ponerle incluso aquí una pregunta con estas opciones y que me van a definir si realmente la empresa utiliza o no estas estrategias.
En cuanto a la satisfacción del cliente, altamente insatisfecho, insatisfecho, indiferente, ¿no? ¿No? Puede ser de esta manera una pregunta a manera de una escala, ¿no? Una escala de Likert, por ejemplo. Entonces, le voy a preguntar, indique qué tan satisfecho está con el servicio que le ofrece la comercializadora. Y en función de este análisis, ustedes tendrán que ver, solo es un ejemplo, ¿no? Y esto estará en el cuestionario de la encuesta a los clientes, ¿no? A ellos les tengo que preguntar. Calidad de servicio, ¿sí o no? ¿No? Si tiene o no calidad. ¿Considera que la comercialización debería mejorar la calidad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me responderá? Y en función de eso, miren, estoy midiendo todo lo que en función de del concepto que he dado de estrategia de calidad de servicio al cliente voy a poder obtener y voy a poder responder. Dense cuenta, chicos, que es muy importante conocer mi tema, ¿no? Tanto en todos objetos de estudio, ¿sí? Tanto en la variable independiente como en la dependiente. ¿Y qué son las ventas? ¿No? Dice, es el medio por el cual la empresa intercambia su producto y recibe seguramente un pago, ¿no? Y entonces los indicadores serán un beneficio, por ejemplo, ¿no? Sí, no, no, la comercio le ofrece descuentos, hay un beneficio que le ofrece por comprar, no, sí, etcétera. El precio le parece alto, bajo, razonable, considera que el precio de su producto es, ellos dirán, ¿no es cierto? Y el producto, si los productos, por ejemplo, satisfacen o no sus necesidades, ¿no es cierto? Mucho, poco, nada, etcétera, etcétera. Y fruto de esa operacionalización, evidentemente, surge el cuestionario, puede surgir también la entrevista. Y se van produciendo, miren, las preguntas, ¿no? En forma ordenada, algunas pueden ser de varias opciones, otras solamente de dos, algunas para poder hacer en un párrafo y escribir, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? A ver, a manera solamente de ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, es un marco teórico sobre la gestión de responsabilidad social corporativa, ¿ya? Entonces, en este marco teórico, bueno, ha habido, ustedes, ¿no? Y eso que estoy hablando, desarrollado, consideraciones generales, ha habido una definición de administración, el proceso administrativo, ha habido consideraciones generales de la organización, definición de organización, importancia y los objetivos, etcétera, etcétera. La cultura organizacional seguramente está hablando de esto porque ha relacionado el autor de esta tesis en el sentido de que esta cultura organizacional, la responsabilidad social organizacional viene de una cultura organizacional, se habla en este ítem, por eso está colocando, miren, está definiendo la cultura organizacional, ética y responsabilidad social como que una dimensión de lo que implica la responsabilidad social corporativa, cultura con responsabilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la imagen corporativa y su relación con la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social corporativa. Miren, el ítem tal vez más importante está acá, ¿no? Esto vuelvo a repetirse a los que recién han ingresado, solamente estoy mostrando a manera de ejemplo el capítulo del marco teórico de un trabajo dirigido, ¿no? Que corresponde a responsabilidad social corporativa. Entonces, miren, define la responsabilidad, esto evidentemente ustedes ya lo han hecho, ya lo tienen, objetivos, su alcance, sus estándares, ¿no? Es decir, qué normas la hacen, ¿no? Etcétera. Y en general, ella considera que, asume que este es el proceso de llevar adelante una responsabilidad social corporativa. Miren, aquí hay varios autores que ha agarrado, ha hecho un análisis y seguramente ella asume un determinado proceso de responsabilidad social corporativa, ¿no? Bueno, y entonces cada una de estas las va desarrollando, va describiendo cada una de estas fases que ella ha considerado importantes. Sigue elaborando y entonces resulta que identifica los grupos de interés, o sea, desarrolla todos los pasos, ¿no? Todos los elementos que ha considerado dentro del proceso de responsabilidad social. Entonces, y bueno, evidentemente llega a en este caso,
a un final en este caso, ¿no? Es decir, una vez desarrollado todos esos elementos, bueno, llega. Pasa a un capítulo 2, miren, pasa a un capítulo 2, que dice que va a haber un diagnóstico de esta responsabilidad social corporativa, en APOS en este caso, ¿no? Y entonces, en principio habla de consideraciones generales de APOS, un poco los antecedentes históricos, ¿no? La misión, visión y objetivos estratégicos de APOS, acá está, evidentemente entre comillas y con un pie de página, los valores, los objetivos estratégicos, ¿no? Y a continuación presenta un cuadro para analizar la misión, visión de APOS en este caso, ¿no? Miren, pueden hacer esto como les había indicado incluso en política empresarial en este caso, ¿no es cierto? Estamos haciendo un diagnóstico. Pues, primero general, ¿no? Miren, de lo que implica la visión y la misión de APOS. ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo están los servicios? ¿Qué servicios presta APOS? Está haciendo un análisis, ¿no? ¿Cómo es la estructura orgánica de APOS? ¿No? Recursos humanos. ¿Cómo están los recursos humanos? Miren que está haciendo un análisis a nivel general, solo es un ejemplo. Y llega evidentemente un apartado, un subtítulo, en el cual dice el análisis de los resultados de la responsabilidad social corporativa en APOS. O sea, en pocas palabras, está analizando, ha analizado seguramente a través de encuestas, de entrevistas, cómo es la responsabilidad social en APOS, ¿no? Entonces, objetivo general de APOS, seguramente es una entrevista que le ha hecho, miren, y que dice que no cuenta con un programa, ¿no? Y estas son las respuestas que le ha dado. Y grupos de interés, seguramente, miren, habla específicamente de grupos de interés de la responsabilidad social corporativa. Claro, porque ha operacionalizado, porque está hablando con propiedad de una de las variables del trabajo. Dice, el entrevistado respondió que aún no se tienen documentadas acciones que comprendan una responsabilidad, ¿no? Es una entrevista y estos son los grupos de interés que tenía en APOS diagnosticado. Está, mire, reconociendo a la entrevista, ¿no? En la sociedad. Y evidentemente empieza ahora a desarrollar una encuesta, seguramente a través de un cuestionario, y habla un poco del clima laboral, ¿no? Miren, está realizando algunas tortas y está explicando, ¿no? Y en general todas estas preguntas deben también incluso relacionarse con otras, debe haber un cruce de variables que llaman también, ¿no? No solamente un poco definirse en hacer una torta y hacer una explicación, sino también en un cruce de variables. Por ejemplo, la institución cuenta con planes y acciones para mejorar el trabajo, han respondido, ¿no? Seguramente en base a una muestra también que ha sacado. Y entonces, miren, chicos, va desarrollándose el diagnóstico con tantos ítems, miren, ¿no? En este caso que corresponden a la responsabilidad social corporativa, en APOS en este caso, ¿no? Y resulta que hay acciones, hay una imagen, ¿cómo es la imagen? Miren la profesionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Identificación, información sobre las llamadas, miren, profesionalidad del personal de mantenimiento, tiempos de resolución de averías, etcétera, 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 ¿no? En general, entonces, miren, así debería desarrollarse el diagnóstico, ¿no? Estamos validando, ¿no? Y entonces, aproximadamente, por ejemplo, mire, acá dice el entrevistado señaló que actualmente no se priorizan las actividades en APOS y que son las problemáticas, miren, ha hecho una lista de cotejo o una observación, dice, ¿se muestra en un lugar visible la misión de la organización? No, miren, también puede ser una guía de observación esto, ¿no? Es posible que puedan hacer así también, ¿sí? Entonces, miren chicos, así ha desarrollado el diagnóstico, ¿ya? Y una vez que tiene eso, evidentemente desarrolla la propuesta, lo que les decía, ¿no? Y acá, miren, fundamentación de la propuesta. Y acá es lo que les decía, recontextualiza la problemática. Estás recontextualizando que APOS, que al tener un compromiso por contribuir al desarrollo sostenible, en APOS
Dice, hay grupos de interés y quiere fortalecer el aprendizaje organizacional. Miren, vuelve a hablar sobre la responsabilidad social, se trata de una implementación voluntaria, etcétera, ¿no? En la dimensión interna, bueno, miren, va un poquito recontextualizando el problema a manera de justificación. Y evidentemente entramos al desarrollo de la propuesta, ¿no? Que toma en cuenta el proceso asumido, miren, solamente que ahora seguramente en la práctica, ¿no? Por ejemplo, dice, definición del objetivo, dice, de APOS, pero en cuanto a responsabilidad social corporativa. Dice, a partir del diagnóstico se hace en el capítulo 2 y los resultados obtenidos, en este capítulo se presenta el objetivo general de APOS en el marco de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y dice, y ya plantea, miren, el objetivo, pero ya, como dice, en el marco de la responsabilidad, dice, establecer una institución que convive en armonía con el entorno social. Claro, en general, para que tengan una idea, solamente es un ejemplo, la responsabilidad social corporativa, chicos, implica como que cómo debe ser el accionar de la empresa, pero con responsabilidad social. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, yo no puedo afectar al medio ambiente. Yo, ¿cómo convive mi empresa en mi entorno? ¿No? Algunas veces ustedes han debido ver alguna publicidad en la tele, como es la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, de la minera San Cristóbal, ¿no? A su alrededor debe tener comunidades. ¿Cómo convive con esas comunidades? De eso está tratando el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, desarrolla la propuesta, sus grupos de interés, miren, ¿no? Cómo debe ser el personal. Dice, la institución deberá tomar en cuenta lo siguiente, implementar canales de comunicación sencillos, elaborar e implementar un plan de comunicación interna, etcétera, etcétera, miren, de forma aplicada ya, ¿no? Evidentemente se basa en el marco teórico, pero en la propuesta ya tiene que ser de manera más práctica, ¿sí? Entonces, miren, chicos, eso es lo que yo quería mostrarles. Por ejemplo, dicen, miren, matriz, ¿no? Ofrecer un servicio. ¿Quiénes? ¿A quiénes? A los usuarios. Aquí al personal, ¿no? O sea, acciones, miren, ya está. Este es un plan de acción, en este caso, que también puede salir del diagnóstico, ¿no es cierto? Como ustedes han aprendido a hacer un plan de acción. Aquí ya está prácticamente qué es lo que va a hacer. Entonces, miren, chicos, eso es lo que yo les quería mostrar un poco a manera de ejemplo en cuanto al trabajo dirigido, ¿ya? Y que les sirva siempre a modo de ejemplo. Esto es